Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera y última cápsula de la semana, ya, para que no nos cansemos más de lo necesario. En las cápsulas anteriores terminamos repasando ya en total tres formas de probar que una función es diferenciable sin pasar por calcular el límite, ¿ya? Recuerden que en todo momento nosotros lo que estamos queriendo hacer es evitarnos el cálculo de este límite cuando h tiende a cero de la norma de la función en x0 más h menos la función en x0 menos el jacobiano de f en x0 por h, todo eso dividido por la norma de h. Recordemos que, como hicimos en la clase sincrónica, un ejemplo de esto que nos tomó su tiempo, igual. Recordemos que este límite en general es difícil, así que vamos a tratar de evitarlo cada vez que podamos. Ya tenemos tres formas de evitarlo sin inconveniente. Si yo calculo las derivadas parciales y pruebo que son continuas, entonces la función original es diferenciable. También puedo decir que una función es diferenciable por álgebra de otras funciones que también lo sean. Y finalmente yo puedo decir que una función es diferenciable si es que sus coordenadas son diferenciables en sí mismas, ¿ya? Imagínense, si yo tuviera una función que va de R3 a R5, tendría que calcular ese límite que vimos recién con la norma de R5, o sea, tomando 5 elementos, elevándolo al cuadrado, tomando la raíz, olvídenlo, nunca va a ser una buena idea, ¿ya? Así que, qué bueno que ya tenemos esas tres herramientas para probar que, que la función es diferenciable. Ahora vamos a ver el criterio de un criterio de no diferenciabilidad, que para el cual vamos a ocupar las derivadas direccionales, ¿ya? Hecha esta introducción, veamos de qué se trata todo esto que tenemos aquí. Si yo tengo una función de RN-RM, entonces hasta aquí tenemos si quiero probar que algo no es diferenciable, tengo que probar, uno, que el jacobiano no existe. Y si el jacobiano existe, tengo que meterlo en ese límite y encontrar una sucesión que me eche a perder esto en el sentido de que no valga cero. ¿Ya? Entonces, es bien complicado calcular eso porque tengo que ponerme a encontrar un camino que me lo echa a perder y todas esas cosas. Entonces, me gustaría tener la herramienta más práctica para probar que la función no es diferenciable. Ojo que los criterios de diferenciabilidad de la clase anterior no me permiten probar que algo no es diferenciable. Por ejemplo, si las derivadas parciales no son continuas, eso no tiene nada que ver con la diferenciabilidad de la función anterior. Uno sabe que si son continuas, sí lo va a hacer, pero si no son continuas, no puedo concluir que no lo sean. Si P implica Q, entonces no P no implica no Q. Recuerden que uno tiene la contrarrecíproca. Si no es diferenciable, entonces las parciales no son continuas. Pero si las parciales no son continuas, no tengo idea qué es lo que pasa con la diferenciabilidad. ¿Ya? Eso es súper relevante. Por eso necesito una nueva herramienta. ¿Ya? Si descompongo la función en varias componentes donde una de ellas no es diferenciable, de nuevo, la función todavía puede ser diferenciable. Piensen en límites como esta cosa de acá. O sea, yo tengo 1 partido de x por x. Yo sé que esto no es diferenciable en cero, pero si lo multiplico por x, se me cancela y esto me da 1. Y la constante 1 es diferenciable en todo R, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si una de las piezas no es diferenciable, da lo mismo porque la multiplicación, por ejemplo, sí podría hacerlo. ¿Ya? Así que mucho ojo con esto, que la derivada parcial no sea continua, no dice nada de la diferenciabilidad de la función original. Y si la función, si una de sus componentes no es diferenciable, eso tampoco me dice nada sobre la diferenciabilidad de la función completa. ¿Ya? Un criterio de no diferenciabilidad que sí vamos a poder aplicar por suerte se basa en este teorema que yo tengo acá. Si yo tengo una función que es diferenciable, entonces me puedo ahorrar el trabajo de calcularle las derivadas direccionales, porque la derivada direccional de f en un punto x0 según la dirección b siempre va a ser el jacobiano multiplicado por la dirección. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es contrarrecíproca. Sí, entonces, cuando f es diferenciable, el teorema nos permite calcular derivadas direccionales usando el jacobiano. Entonces ya no me voy a meter. Recuerden que las derivadas direccionales igual son un límite que uno trata de evitar calcular, que no es tan difícil, pero que igual es la función evaluada en x0 más h, perdón, más h veces la dirección b, menos la función en x0, todo eso dividido por h, y uno lo calcula y qué sé yo, pero dependiendo de la forma de la función, este cálculo de acá se puede volver un poco engorroso. La gracia es que cuando la función es diferenciable,
yo el jacobiano lo calculo, siempre voy a poder calcularlo. Esto va a ser una matriz multiplicada por un vector, ¡pum! Me salió la derivada direccional y no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Pero la gracia de esto es que al revés también lo puedo ocupar y la contrarrecíproca, por suerte, entonces nos va a dar un criterio de no diferenciabilidad. Si yo tengo una función que quiero probar que no es diferenciable, me va a bastar con encontrar un vector que haga lo siguiente, que la derivada direccional no exista en esa dirección, o bien que la derivada direccional no sea el jacobiano multiplicado por la dirección. Fíjense que el teorema dice, si es diferenciable, entonces tengo esta igualdad. La contrarrecíproca debiera decir, si no tengo esta igualdad, es porque la función no es diferenciable. Y de eso se trata precisamente el criterio. ¿Ya? Entonces, aquí hay una observación. El vector b no puede ser el cero, lógico, porque si uno está calculando una derivada con respecto a una dirección, tomar la dirección cero es no moverme, entonces no estoy derivando. ¿Ya? Siempre es importante recordar eso de ahí. En resumidas cuentas, entonces, si yo tengo una función y un x0 en el dominio de esta función, tenemos como esta cadena de implicancias. Si las derivadas parciales existen y son continuas, la función es derivable. Si la función es derivable, todas las direcciones cumplen que la derivada direccional en el vector b me va a dar el jacobiano multiplicado por b. Si todas esas direccionales existen, entonces, particularmente, perdón, si todas las derivadas direccionales son iguales al jacobiano con b, en particular puedo concluir que todas las derivadas direccionales existen. Y si todas las derivadas direccionales existen, el jacobiano también va a existir. ¿Ya? Pero, para el otro lado, nunca, jamás vamos a tener las implicancias. Que el jacobiano exista no me implica que las direccionales existan, que las direccionales existan no me implica que la función, que tenga esta fórmula con el jacobiano, que no tenga la fórmula con el jacobiano, perdón, que tenga la fórmula con el jacobiano no me implica que sea diferenciable, y que sea diferenciable no me implica que las derivadas parciales existan y sean continuas, ¿ya? Solo tengo la implicancia de abajo, de arriba hacia abajo. Si quieren, las derivadas parciales existiendo y siendo continuas son la proposición más potente, y la más débil es que el jacobiano exista. El jacobiano va a existir la gran mayoría del tiempo, ¿ya? Pero lo que no siempre va a ocurrir es que las derivadas parciales existan y sean continuas, o que la función sea diferenciable, que son las más fuertes de ahí. ¿Ya? Todo esto lo podemos recapitular en este ejercicio, que es el que quiero, es con el que quiero que comencemos la clase sincrónica de esta semana, donde vamos a tomar una función y vamos a estudiar su diferenciabilidad en el punto 00. ¿Ya? En los puntos distintos de 00 vamos a poder aplicar criterios de diferenciabilidad. Vamos a mirar qué es lo que pasa con las derivas direccionales y el jacobiano. Cuando viene esta indicación es como que nos están soplando que la derivada no va a existir en ese punto, y para eso vamos a tener que comparar estas formulitas. De nuevo, si las derivas direccionales no son iguales al jacobiano por la dirección, entonces la función no va a ser diferenciable. ¿Ya? Sería todo por esta semana, chicas y chicos, que estén muy bien. Nos vemos en la clase sincrónica del miércoles. Chao, chao.